El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Hoy vamos a conversar de una de las políticas más interesantes y debatidas en el mundo. Estamos hablando de tarifa cero o la gratuidad, el pase libre en los sistemas de transporte público. Para muchos, algo inviable, algo utópico. Para otros, para otras, un derecho de la gente a la movilidad urbana y una manera también eficiente y rentable de organizar el transporte en la ciudad. En el año 2013, ciudades como Sao Paulo, ciudades bastante grandes del continente en términos de población, pero también de desplazamientos, fueron conmovidas por unas movilizaciones muy grandes, populares, en torno a lo que se denominó el pase libre, es decir, el pase no pagado al servicio público de transporte en una demanda de el ejercicio de un derecho, que sería el derecho a desplazarse en ciudades así tan grandes, que obligan a la población a tener muchas horas de desplazamiento en el servicio de transporte público, pero además un servicio de transporte público muchas veces bastante deteriorado, precario y caro para muchos sectores populares que suelen ser quienes son afectados por estos desplazamientos. Esto llevó a una serie de discusiones y entre ellas la discusión sobre lo que se conoce como tarifa cero en el transporte público. Una de las personas con la que hablamos en algunas ocasiones aquí en Guaynatambo, en la red de la diversidad, en el hueco al muro sobre ese tema, es Daniel Santini, del Brasil, de Sao Paulo justamente. Y en Sao Paulo, esta ciudad del Brasil, se implementó, así como en muchas otras ciudades del Brasil, se implementó justamente experiencias de tarifa cero. En el caso de Sao Paulo, a partir de finales del año 2023. Daniel, qué bueno tenerte nuevamente en el hueco en el muro, en Guaynatambo, en la red de la diversidad, para evaluar, para escuchar cómo va esa experiencia de tarifa cero, dónde está el debate, qué está sucediendo, para que nos actualices en torno a este tema. Pero primero, otra vez agradecerte que estés para conversar de estos temas con nosotras y con nosotros. Mario Rodríguez, es un gusto participar, de verdad un placer hablar con la gente de Bolivia sobre un tema tan importante. Creo que aquí tenemos mucho para pensar de manera conjunta en cómo todo cambió. Hace algún tiempo que participé la última volta en el programa y un gustazo estar con ustedes y poder compartir. Mencionaste lo de 2013, junio de 2013 fue el momento donde ocurrieron en Brasil y creo que puedo decir que fueron las más grandes movilizaciones por el derecho a movilidad de la historia de la humanidad. Entonces tuvimos allí mucha gente en las calles, una protesta que tiene todo que ver con la manera como la población que vive en las ciudades estaba buscando más derechos, buscando más calidad de vida, buscando más derecho a la ciudad. Eso empezó con una protesta en relación a la tarifa de los buses en São Paulo y luego se transformó en una movilización muy grande en todo Brasil con el tema de la tarifa cero, del pase libre. Y cuando empezó eso, hace más de 10 años ya, mucha gente decía, qué tontería, ¿no? Qué locura pensar, porque siempre los neoliberales les gusta repetir, no hay almuerzo gratis. O sea, siempre hay gente cuestionando eso de cómo organizar un servicio público sin costos. Y hoy, más de 10 años después, eso cambió mucho. En Brasil ya no se discute la posibilidad de se tener tarifa cero. Tarifa cero es una realidad concreta. Hoy, en octubre de 2025, tenemos 137 ciudades con tarifa cero universal, o sea, no se paga para usar el transporte público en 137 ciudades de Brasil. Es un número bastante considerable. Hay muchas ciudades con más de 100.000 habitantes, 100.000 de población,
y se cambió mucho. Y ahora estamos viviendo un momento donde mismo personas que se posicionaron en contra de la tarifa cero en aquel momento, hoy están defendiendo públicamente la política, defendiendo la posibilidad. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se posicionó en favor de tarifa cero y empezó a solicitar estudios para su equipo, investigaciones de cómo organizar un servicio de tarifa cero como política nacional. Cabe decir que ya tenemos en Brasil una política nacional de tarifa cero para la gente más grande que 65 años. O sea, los más viejos, las más viejas, no pagan para usar el transporte público en Brasil. Y eso es muy bonito, Mario. Creo que es algo que en Brasil ya estamos tan acostumbrados, se tornó un derecho tan natural que hay veces que no recordamos de pensar qué bonito es eso, de valorar la gente que más contribuyó con la existencia de la sociedad, con lo que tenemos hoy. Hay que valorar la gente más vieja, ¿no? Y ahí ahora empezamos a discutir la posibilidad de avanzar con tarifa cero como una política nacional. 137 ciudades, dices, en Brasil hoy, muchas de ellas mayores de 100.000 habitantes, que están ejecutando la tarifa cero. Más eso se ejecuta con alguna diversidad. No todas las políticas son iguales, exactamente parecidas. Pero, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo funciona? Explícale a la gente en Bolivia, donde no tenemos tarifa cero, ¿cómo funciona esto de la tarifa cero en el transporte público? Bueno, primero mirar un poco qué es el transporte público en Brasil. Brasil es un país muy grande, entonces tenemos más de 5.000 ciudades, 5.000 municipalidades, ¿sí? Más o menos la mitad tiene transporte público hoy. Entonces hay muchas ciudades que no tienen. La mayoría de las ciudades que implementaron la tarifa cero son ciudades pequeñas o medias, ¿sí? Entonces las más grandes que mencioné, creo que hoy tenemos 16 ciudades con tarifa cero con más de 100.000 habitantes. Y sí, hay una diversidad de maneras que las ciudades encontraron para organizar. Creo que puedo decir que la mayoría lo que hice fue dedicar una parte del presupuesto público para costear el transporte público. Entonces, en las redes de transporte más pequeñas, de las ciudades más pequeñas, es más fácil organizar eso. El costo no es tan grande, son pocas líneas de buses y se organiza eso de manera que los resultados, por lo menos por lo que estamos acompañando, y aquí lo que tenemos ahí de concreto es que hay ciudades con reducción del número de congestionamientos de tránsito, el uso de vehículos privados está ahí en menor uso desde que se implementó a tarifa cero. São Caetano do Sul, una ciudad en la región metropolitana de São Paulo, la ciudad más grande con tarifa cero en la región metropolitana de São Paulo, es una ciudad que tiene resultados bastante interesantes en ese sentido. Tenemos también ahí los intendentes de las ciudades más grandes como Caucaia, Maricá, Caucaia en Ceará, Maricá en Río de Janeiro, hablando de los ganos, de las ganancias en términos de arrecadación. O sea, la población, la plata que no están utilizando para costear el transporte, utilizan en la economía local. Y eso también es una perspectiva interesante. Pero creo que la más interesante es la perspectiva de reducción de desigualdad social. O sea, y ahí hay muchos estudios ya apuntando que los resultados para la población más pobre, que muchas veces deja de se locomover, son bastante impresionantes. Y eso como una herramienta de justicia social, de reducción de inequalidad, de desigualdades, eso todo es muy, muy importante. Creo que quizás ese sea el efecto más interesante para pensar dentro de una perspectiva donde hay múltiples maneras, múltiples formas de se organizar, se costear, se aplicar la política de tarifa cero. Pero ahí, Mario, dentro de esa perspectiva de diversidad, que es algo que nos encanta siempre, pensar que es una decisión política, no solamente técnica. La manera como las personas se deslocan
es algo político también, no debe ser analizado solo a partir de términos como ingeniería de transportes o algo así, tiene que ser un abordaje multidisciplinar, donde sí, los conocimientos en ingeniería de transportes son importantes, pero no solo, hay que combinar y pensar en soluciones que sean integradas. Eso tiene que ver con pensar en ciudades desde una perspectiva integral. O sea, las áreas están conectadas. Tú hablabas de un impacto fundamental en términos de los sectores más empobrecidos, los sectores populares, que en ciudades grandes, pero también en ciudades medias, tienen mayores dificultades para trasladarse, para moverse, para tener una movilidad por temas de trabajo, de estudio, mismo de disfrute de la vida y de la ciudad, por los costos de ese transporte. Muchas veces con estos sectores populares, los más empobrecidos, pueden conseguir un trabajo en un lugar alejado, pero cuando uno hace una estructura de costos y mira lo que le va a costar el transporte y el sostenimiento de eso y lo que va a significar en términos familiares no estar cerca de los hijos, del lugar donde se reproduce la vida, etcétera, finalmente uno abandona el trabajo porque no se convierte en una posibilidad rentable de vida. Hay un impacto directo entre esos sectores populares para que se desplacen. Pero tú incorporabas el otro elemento también clave, hay un impacto, hay un debate sobre la ciudad en sí misma. Y hoy asistimos en muchas ciudades a una reproducción impresionante del automóvil individualizado, de familia pequeña, como el mecanismo mayor de transporte, en gran parte a partir de un discurso ligado a la deficiencia del servicio de transporte público, pero también por un ideario de éxito que existe en nuestras sociedades, que en el caso de sectores con menos recursos se traslada impresionantemente en muchas ciudades de nuestros países al uso de la motocicleta. Entonces hoy tenemos una abundancia impresionante de motocicletas. En esa estructuración de la ciudad, del transporte, más allá del impacto en los sectores más pobres, ¿cómo está aconteciendo? Extra micrófono, antes de charlar aquí en la entrevista, me contabas algunos impactos ya en la ciudad de Sao Paulo para entender ese impacto de una tarifa cero en la vida y en la manera en que la ciudad acontece como nuestro lugar de vida, ¿no? Bárbaro. Creo que me siento bastante confortable de compartir un poco de lo que pasó y está pasando en São Paulo, porque veo como un laboratorio. Estamos ahí testando y experimentando tendencias que pueden se radicalizar mucho con impactos muy serios en relación a la forma como vivimos en nuestras ciudades. Y creo que ese es un debate súper útil para Bolivia también. Entonces, un contexto, sí. Desde 2013, cuando la gente decía que era locura implementar tarifa cero, hasta hoy, hubo una crisis muy, muy intensa en el transporte público en São Paulo, en Brasil como un todo. En São Paulo, para dar un ejemplo y dimensionar, en 2013 teníamos en los buses municipales 3 billones de personas transportadas por año, 3 billones. 10 años después, en 2023, ese número ya había caído, disminuido para 2 billones, ¿sí? 2 billones de personas, o sea, disminuyó un tercio casi. Es mucho, Mario. Y para comprender por qué, cómo eso pasó, qué sucedió, hay que mirar también en otra tendencia que es el aumento bastante rápido e intenso de automóviles particulares y de motos. O sea, São Paulo, el crecimiento, se mira los números, la proporción de motos por habitante creció muchísimo, muchísimo. Es una tendencia en todo Brasil. Brasil sigue con políticas muy generosas para incentivar la producción y comercialización de motos. En la zona franca de Manaus tenemos allí industrias, Honda tiene una producción masiva y eso está cambiando la movilidad en todo Brasil. En el norte y nordeste de Brasil, principalmente, el transporte más utilizado hoy ya es la motocicleta. Tenemos hoy la motocicleta con una participación muy efectiva en el norte y nordeste
y el automóvil es muy fuerte en el sur, principalmente de Brasil, sudeste también. Pero son tendencias que uno que vive en la ciudad sabe exactamente qué está pasando. Entonces, en São Paulo, por ejemplo, no solo se multiplicó el uso, la cantidad de motos, pero también el uso. Las motos no paran de circular. Tenemos ahí el impacto de los aplicativos de delivery. O sea, en Brasil tenemos muy fuerte iFood, iRappi también, pero y los aplicativos funcionan con lo que llamamos de gamificación. Funciona como un juego, un videogame, donde uno que está trabajando tiene una bonificación para entregar, hacer el delivery de 2, 3, 4 hamburguesas de manera muy rápida. Entonces, son repartidores que tienen allí que cumplir plazos para recibir plata y funciona como un juego, donde se logra cumplir los plazos, gana una estrellita más y puede ganar un bonus o puede trabajar en una zona más rica donde va a ganar más. Y ese juego, hay mucha provoca y está relacionado directamente con un aumento de sinistros de tránsito. Hay más gente muriendo, las calles están más peligrosas, hay muchas veces la percepción de que la señalización de las luces de tráfico, todo son casi como decoración de Navidad, no sé, ¿sabes? Es desesperador porque no se respeta más cuestiones básicas. Y eso no por una dimensión moral, pero mucho más económica. La gente que está trabajando como repartidora tiene ahí que trabajar con prisa. Junto a eso tenemos impactos también, y es importante decir eso en un momento en que se discute y se piensa la emergencia climática, de polución. Las motos, los automóviles representan un gasto de energía por persona mucho más grande que sistemas de transporte colectivo, mucho más grande que los buses y mucho más grande que los trenes, que son la manera más inteligente de se aprovechar energía. O si uno mira la propia posibilidad de caminar o usar una bici, un transporte con movilidad activa. Hay gente que critica políticas de tarifa cero porque la gente va a dejar de caminar, va a dejar de usar una bici. En el norte del mundo se dice mucho de eso. A mí me gusta pensar que queremos sí la gente caminando, andando en bici, pero por opción, no por falta de opción. O sea, la movilidad activa compulsoria no es lo que buscamos. Eso todo tiene que ver con, y ahí contestando a tu pregunta, la dinámica de las ciudades. Queremos ciudades donde sea agradable vivir, donde sea un espacio para reproducción de la vida, o queremos solamente espacios para deslocamientos rápidos donde toda la gente está con prisa y es peligroso y es poluido y la gente quiere solo pasar rápido para salir de allí. Y ahí se empieza a crecer la ciudad para las bordas más y más, porque nadie quiere estar en ahí, y ahí se multiplica la necesidad de deslocamientos en una lógica insostenible, totalmente insostenible. Me decías que es notable el impacto, por ejemplo, en una ciudad tan grande como Sao Paulo, en términos de esto que señalabas, la baja de la población en el uso del transporte público, que abandonaba el transporte público e iba más para la motocicleta o el auto privado, que la tarifa cero ha recuperado el uso del transporte público en la población, lo que impactaría también en el uso del automóvil individual y podríamos decir por ahí menos, pero también en la motocicleta, porque la motocicleta efectivamente empieza a tener un auge en nuestras ciudades impresionante. Y en términos de seguridad, de contaminación, como decías, el tema se complica. No hace mucho leía un dato impresionante, que las muertes por accidentes de motocicleta en Colombia superan largamente en número en jóvenes de que las muertes totales por el conflicto armado en ese mismo país, y eso ya fue siempre dramático. Entonces, ahí hay una significancia importante, porque vuelve a colocarnos en debate sobre la ocupación de la ciudad, de las calles, del uso que tienen, el valor que tiene o no desplazarse y ubicarse. Ahora, ese impacto en el caso de Sao Paulo, para preguntarnos
o suponerme que la gente que nos está escuchando dice, qué interesante lo de la tarifa cero, pero ¿y quién sostiene ese costo? ¿Quién permite que eso sea un derecho en términos económicos y a quién se le carga el costo en términos de que haya una mejor vida en términos urbanos? Colocando un elemento que me parece diferencial en el caso de aquí que en el caso boliviano, es que en Bolivia hay poquísimas experiencias de ciudades que tienen servicio de transporte municipal. En Brasil, tú decías, tenemos 5,000 y pico ciudades, alrededor de la mitad, entiendo, tienen servicio de transporte municipal y se puede pensar a partir de eso un sistema de tarifa. Cuéntanos un poco cómo ocurre eso aquí. Bárbaro. Creo que lo que más me gusta en esta conversación, Mario, es que tenemos ahí una oportunidad de hablar y pensar de transporte público. O sea, la importancia del transporte público colectivo. ¿Por qué hace sentido pensar y defender la existencia del transporte público? ¿Y por qué hace sentido si pensar en maneras de costear con recursos públicos la existencia, manutención? Entonces, su pregunta es perfecta para pensar esas cuestiones en esa dimensión. Si una ciudad no tiene ningún transporte público, la gente tiene que buscar soluciones privadas. ¿Dónde viene el presupuesto para sostener a tarifa cero? Vale. São Paulo implementou uma política de tarifa zero parcial em 17 de diciembre de 2023, si la ciudad adoptó tarifa zero a los domingos y feriados. Y entonces son días especiales donde la gente no paga para utilizar el transporte público. Eso es bueno, por supuesto, tuve un efecto directo para la población. Estamos hablando de familias que no podían accesar los equipamientos de cultura, de salud, y ahora pueden circular mucho más. Entonces hay un impacto directo muy positivo, pero la manera como la política fue estructurada es muy problemática en São Paulo. No cambió la manera como se pagan las empresas operadoras de transporte. Es una fórmula complicada donde ahí la cantidad de personas que utilizan el bus es uno de los parámetros para definir la remuneración. Si uno implementa políticas de tarifa cero sin cambiar esa fórmula, va a ocurrir un aumento del número de personas utilizando el transporte sin un aumento necesario de custo. O sea, estamos trabajando mirando la demanda, no la oferta. El número de buses puede seguir igual, el costo de operación va a seguir igual, pero el costo para el Estado, para la Intendencia, será mucho más grande. Eso es lo que está pasando en São Paulo ahora. Teníamos una política de subsidios con inversión creciente de recursos públicos. La última vez que hice un estudio relacionado, pude constatar que en los 7 primeros meses de ese año ya se gastó más con subsidios a las empresas que durante todo el año pasado. Entonces es mucha plata que se está quemando y gastando sin garantizar la tarifa cero todos los días. Es bastante problemática el modelo que se adoptó en São Paulo. De nuevo, es bueno para la población tiene ahí mucha aprobación, pero la manera como se estructuró es problemática y lo que la gente está ahí viviendo y mirando es, tenemos tarifa cero con buses cero. O sea, no hay buses. Muchas veces en los domingos simplemente los buses están súper llenos o no pasan, no tardan mucho. Entonces eso también es algo a se considerar. Y también pensar que simplemente implementar la tarifa cero sin promocionar cambios en la manera como el sistema opera, hay un riesgo de mantener áreas, zonas de la ciudad que están con poca cobertura de transporte público sin esa cobertura. O sea, los buses están principalmente en la región central, que es la región donde hay más plata, donde la gente tiene más plata. Entonces, eso también hay que considerar. Deberíamos estar expandiendo el atendimiento al mismo tiempo que se amplía el acceso. Son dos
dos pasos necesarios, fundamentales. Es importantísimo garantizar recursos para eso, recursos públicos que sean costeados por toda la sociedad. Hay otra propuesta que avanzó mucho, la ciudad de Belo Horizonte llegó muy cerca de aprobar una ley relacionada que es de instituir una cobranza a las empresas. O sea, empresas que tienen más de 9 trabajadores tienen que contribuir con un valor mensual que hoy sería similar al valor que se paga por vale de transporte. Ya tenemos eso en Brasil, entonces no es un cambio tan grande a las empresas. Y con eso, en vez de vale de transporte, de un billete, una tarifa solo para el trabajador, beneficiar a toda la sociedad. Un bono de transporte, diríamos, eso en Bolivia. Hace mucho sentido porque son las empresas las que más se benefician de las redes de transporte instituidas. Hay propuesta de se condicionar algún impuesto sobre propiedades urbanas. Entonces, las propiedades más largas contribuyen un poquito más para costear el transporte. Lo que hace sentido también cuando piensa en un gran emprendimiento, un estadio, un shopping center o algo así. Por supuesto que más gente se mueve y ahí hay algo así considerar también. A mí me gustan soluciones múltiples que combinen distintas fuentes. Eso quizás sea un buen camino. Pero ese es el primer debate de cómo costear, cómo financiar. Y el segundo debate es cómo organizar el sistema. O sea, si yo solamente garantizo fuente de recursos sin mirar en cómo ese recurso va a ser utilizado, puedo crear una situación que es, no sé, un monstruo, donde ahí tengo mucha plata garantizada, muchos recursos públicos movilizados, pero que pueden ser destinados a empresas privadas que operan con una prioridad de lucro, no de fornecer un buen servicio público. Entonces tenemos que, al garantizar plata, construir también mecanismos de transparencia, de monitoreo social, de participación ciudadana, donde se estructuran transportes, redes, en que la gente que trabaja, que utiliza, tiene oportunidad de también hablar, decidir, pensar, todo eso dentro de una perspectiva de que, de nuevo, movilidad es una cuestión política, no solamente técnica. Cuando se implementó tarifa cero, la gente empezó a utilizar más el transporte público y caminar más. Es algo bastante intuitivo. Cualquier persona que utiliza transporte público, en vez de un Uber, o un táxi, o un transporte motorizado individual, sabe que va a caminar un poquito más. Y eso en los Estados Unidos tuvo un impacto lindo de ver. La gente está se moviendo más. Para salud pública eso es muy bueno. Tarifa cero y salud pública. Sin hablar de la reducción de emisiones, del aire que respiramos, todo eso que ya mencionamos. El mundo no está dividido en cajitas, en espacios separados. Tenemos que pensar de manera integral. Lo que, de nuevo, y creo que hablé eso en la primera vez que participé del programa, tiene todo que ver con la propia propuesta de Huaynatambo. Estoy muy confortable aquí. La diversidad, la multiplicidad, la perspectiva de trabajar con múltiples soluciones de manera. Eso creo que tiene también que ver con mucha influencia, y eso digo con mucha tranquilidad, Mario, de nuestras conversaciones hace más de 10 años que intercambiamos y aprendí mucho contigo. Entonces agradezco también eso, influenció mucho nuestro debate aquí. Gracias, Daniel. Gracias otra vez por estar en El Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad. El Hueco en el Muro. Por la Red de la Diversidad.